Buenos días, mi nombre es Ismael Damián González. Vengo a exponer la materia Introducción al Derecho acerca del proyecto integrador. Me pidieron que explique con mis propias palabras qué entiendo por Estado. Bueno, Estado se refiere a una entidad política y territorial que tiene el poder de ejercer autoridad sobre un territorio y su población. Testamento es un documento legal en el que una persona expresa sus deseos sobre cómo repartir sus bienes y propiedades después de su fallecimiento. Sucesión se refiere al proceso legal mediante el cual los bienes y propiedad de una persona fallecida son transferidos a sus herederos. Constitución es un conjunto de leyes y principios fundamentales que establecen la estructura de los poderes y los límites de un gobierno o de un país. Garantías individuales son derechos y libertades fundamentales que están protegidos por la ley y pertenecen a todas las personas. Soberanía se refiere al poder supremo y la autoridad que tiene el Estado para gobernar a sí mismo y tomar decisiones sin interferencias externas. Obligaciones son deberes legales y responsabilidades que una persona tiene hacia otra. Pueden surgir mediante un contrato, una ley o una relación jurídica. Contrato es un acuerdo legal vinculante entre dos o más partes que establecen los derechos y obligaciones de cada una de ellas. La siguiente pregunta que me piden: ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Una obligación jurídica se puede extinguir en varias situaciones, como por ejemplo que son el cumplimiento, que se refiere a la parte obligada que cumple con todas las condiciones y términos establecidos en el contrato o la ley. Novación ocurre cuando las partes acuerdan modificar los términos de las obligaciones originales. Compensación ocurre cuando dos partes tienen deudas recíprocas y se acuerda que ambas deudas se cancelen mutuamente. Confusión ocurre cuando las mismas personas se convierten en el acreedor y el deudor de una obligación. En este caso, la obligación se extingue debido a la falta de una relación jurídica separada. Renuncia. Si el acreedor renuncia voluntariamente a su derecho de exigir incumplimiento de la obligación se extingue. Prescripción. En el término legal establecido para ejercer la acción legal, si el plazo de la prescripción de la obligación ha expirado, la obligación se considera extinguida, ya que no puede ser legalmente. La siguiente pregunta que me pide: ¿qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de bienes inmuebles? La firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble evita diversas situaciones no deseadas, como por ejemplo la ambigüedad de los términos. Al firmar el contrato de compraventa se establece claramente los términos y condiciones de la transacción, lo que evita malentendidos y ambigüedades sobre el precio, las condiciones de pago, los plazos y otros aspectos importantes. Fraude o incumplimiento. En esta se protegen ambas partes al establecer las obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas. Conflicto legal. Si está bien redactado, es válido y bien redactado, se reduce la posibilidad de conflictos legales posteriores. En caso de una disputa, el contrato sirve como evidencia de los acuerdos y puede facilitar la resolución de conflictos. Protección de derechos. Un contrato de compraventa garantiza los derechos de ambas partes. Por ejemplo, el comprador tiene derecho a recibir el bien inmueble en las condiciones acordadas, mientras que el vendedor tiene el derecho de recibir el pago acordado. Otra pregunta dice: menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Aunque es importante firmar un contrato y establecer claramente los términos y condiciones de las transacciones, hay situaciones en las que no se firma un contrato formal, pero es importante que se aplique. Algunos ejemplos son contratos verbales.
En algunos casos las partes pueden llegar a un acuerdo verbal sin firmar un contrato escrito. Aunque no hay un documento formal, las partes pueden tener una intención de cumplir con los términos acordados y pueden recurrir a los medios para demostrar el acuerdo. Relaciones de confianza. Las relaciones comerciales o personales basadas en largas historias de confianza y cooperación. Las partes pueden optar por no firmar un contrato formal. Confían en la buena fe y en la reputación de la otra persona. Prácticas comerciales habituales. En ciertos sectores o industriales pueden haber prácticas comerciales habituales que no requieren un contrato formal. Por ejemplo, los minoristas, las transacciones que se realizan de manera informal o se basan en la confianza y en las prácticas establecidas. Es importante tener en cuenta que aunque no se firme un contrato formal, las partes aún pueden tener derechos y obligaciones legales basados en la legislación aplicable o en los acuerdos verbales o implícitos. En casos de disputa pueden hacer necesario recurrir a los medios legales para hacer valer los derechos y los conflictos. Muchas gracias.